Buenas tardes. En el siguiente video se pretende diseñar un sistema de refrigeración por compresión de vapor. En un sistema que funciona con un refrigerante amoníaco R717, un evaporador ha de proporcionar 20 toneladas de refrigeración a 0 grados centígrados. La temperatura de la condensación es de 25 grados centígrados. Se debe calcular la potencia gastada por el compresor. Entonces, a nivel de finca, se tiene un cultivo establecido de mora. Este producto debe ser almacenado y debe construirse y diseñarse una estructura de almacenamiento para poder almacenar este producto y darle una mayor vida útil, un mayor tiempo para su comercialización. Para el caso de la mora, la temperatura de almacenamiento debe de ser de 0 grados centígrados. Entonces, este es el esquema de un sistema de refrigeración por compresión de vapor sencillo. Está compuesto por un compresor, un condensador, una válvula de estrangulamiento y un evaporador. En el evaporador, ahí donde está ubicado el evaporador, es el cuarto frío, ¿sí? El cuarto de almacenamiento que está aquí delimitado por este cuadro de color azul. Ahí van a estar almacenadas las moras a 0 grados centígrados. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que el condensador va a estar ubicado en la parte externa del cuarto frío. Por lo general, la temperatura de la zona en donde están ubicado el cultivo de mora es de 25 grados centígrados. Aquí vemos el interior del cuarto frío y vemos cómo están ubicados una serie de evaporadores. Todos estos evaporadores lo que hacen es extraer el calor de este punto que es de menor temperatura que afuera del cuarto frío. Por lo general, los sistemas espontáneamente transfieren calor en la dirección de un punto de mayor temperatura a un punto de menor temperatura. Esto se hace espontáneamente. Para nosotros hacer lo contrario, transferir calor de un punto de menor temperatura a un punto de mayor temperatura, necesitamos el trabajo de un compresor. Entonces, para esto es que se diseñan esos sistemas de refrigeración. El calor de las moras es suministrado hacia el evaporador y el evaporador va a llevar este calor por medio de un gas refrigerante hacia un compresor. El compresor va a generar un trabajo sobre el sistema, una energía mecánica, que es lo que nosotros tenemos que hallar con este ejercicio. Luego, este gas, este vapor con una mayor presión es dirigido hacia el condensador. El condensador lo que hace es recibir este gas a una mayor presión y llevarlo hacia un estado líquido. Aquí es cuando el vapor está en estado líquido, lo que hace la válvula de estrangulamiento es hacer una caída de presión, ¿sí? Reducir la presión de este líquido y llevarlo hacia el evaporador. El líquido en el evaporador va a absorber el calor de los productos que estén allí adentro y va a pasar de estado líquido a estado gaseoso. Y cuando esté en estado gaseoso como vapor saturado, vuelve y entra al compresor aumentando su presión y vuelve y se repite el ciclo. Para saber cuál es la potencia del compresor, se debe conocer el flujo másico del refrigerante en todo el sistema. Vemos que el refrigerante circula y circula muchas veces por todo el sistema, pero es indispensable entender que el flujo másico es solamente uno, ¿sí? Es el caudal másico de refrigerante de todo el sistema. Y a eso es lo que nosotros queremos llegar para poder saber cuál es la potencia en caballos de fuerza del compresor. Entonces, aquí podemos ver nosotros el condensador que se ubica en la parte externa del cuarto frío y el evaporador que se ubica en la parte interna del cuarto frío. Aquí, a la salida del evaporador y a la entrada del compresor, existe vapor saturado. A la salida del compresor y a la entrada del condensador, existe vapor sobrecalentado. A la salida del condensador y a la entrada de la válvula de estrangulamiento existe líquido saturado.
y a la salida de la válvula de estrangulamiento y a la entrada del evaporador existe una mezcla entre líquido y vapor. La parte que es líquida es la que va a tomar el calor del evaporador, el calor que se extrae del cuarto frío, y es la parte que se va a evaporar para de esa manera poder entrar al compresor. El compresor va a recibir en su totalidad vapor. Al compresor no le va a entrar líquido, él tiene que recibir para su funcionamiento vapor, él tiene que recibir un gas, ¿sí? Si no existiese este evaporador, lo que entraría aquí al compresor sería una mezcla líquido-vapor. Pero el evaporador lo que va a hacer es evaporar la fracción líquida. O sea que acá, en este punto entre la válvula de estrangulamiento y el evaporador, existe una calidad. Una calidad es el porcentaje de vapor en la mezcla líquido-vapor. Bueno, nosotros tenemos que también traspasar todo este concepto a lo que es un diagrama de Moulier. El diagrama de Moulier simplemente es un diagrama de estado de los diferentes puntos termodinámicos que se presentan a través de todo este sistema. Entonces, si nosotros nos ubicamos sobre esta parte de la línea del diagrama de Moulier, vamos a obtener vapor saturado. Solamente los puntos que están sobre la línea. Si vemos un punto en esta área a la derecha de la línea, es porque es vapor sobrecalentado. A la izquierda de esta otra curva que nosotros tenemos aquí, existe líquido subenfriado. Y sobre la línea izquierda, toda esta línea, todos los puntos que están sobre esa línea, son puntos de líquido saturado. Y todos los puntos que estén dentro de esta parábola, dentro de esta curva, aquí adentro, es una mezcla entre líquido y vapor. Entonces nosotros podemos establecer que el ciclo de refrigeración se representa por una gráfica parecida a esta. Esos son los puntos. Entre punto y punto se llama proceso, ¿sí? Proceso de un punto a otro. Y en el mismo punto es un estado. Un estado se caracteriza por tener unas condiciones de temperatura, unas condiciones de presión y unas condiciones de entalpía característicos de este punto. Para yo poder cambiar el estado de la materia tengo que hacer un proceso. Entonces vemos que existen 4 puntos en un sistema de refrigeración y 4 procesos. Entonces, básicamente si nosotros miramos más de cerca, podemos ver que este proceso que parte de aquí de vapor saturado a vapor sobrecalentado se llama el trabajo ejercido por el compresor, incremento de la presión, es la salida del evaporador a la entrada del compresor. Luego, a la salida del compresor y a la entrada del condensador se llama condensación, o sea, una reducción de la energía. A la salida de la condensación y a la entrada de la válvula de estrangulamiento se llama caída de presión de la válvula. Existe una caída de presión en una válvula, no es que se llame caída de la presión de la válvula, hay una caída de presión. La válvula de estrangulamiento lo que hace es reducir la presión del fluido. Y a la salida de la válvula de estrangulamiento hacia el evaporador existe una evaporación, un incremento de la energía. Este incremento de la energía es la energía absorbida por todos los materiales y productos que están dentro del cuarto frío. Entonces el proceso 1-2 se llama compresión isentrópica. El proceso 2-3 se llama condensación isobárica. El proceso 3-4 se llama expansión isoentálpica. Y el proceso de 4-1 se llama evaporación isobárica, ¿sí? Isobárico quiere decir que la presión no va a cambiar, no existe una caída de presión, como en el caso que ocurre del punto 3-4 por la válvula de estrangulamiento. Al haber una caída de presión, lo que hace es que el líquido se expanda, por eso se llama expansión isoentálpica. Pero la entalpía, que es el eje horizontal, no va a cambiar. Mire que de 3-4 la entalpía no cambia.
y un proceso de 4 a 1 o de 2 a 3, la presión no cambia, por eso se llama proceso isobárico. Isoentrópico, el proceso 1 a 2, es un proceso en donde no hay cambio de entropía, ¿sí? Hay una entropía constante. Y acá en esta gráfica, las líneas de entropía constante son paralelas a esta. Ahorita vamos a mirar cómo son las líneas de entropía constante en un diagrama de Molière. Bueno, el proceso 4.1 le vamos a prestar un poquito de atención. Este proceso establece la carga de refrigeración que tiene el sistema, o sea, la capacidad total de extracción de calor de las moras que están en el cuarto frío. Para el ejemplo, nos decía que tiene una carga de refrigeración de 20 torr, o sea, de 20 toneladas de refrigeración. ¿Qué quiere decir esto? Este dato sale de la capacidad calorífica de las moras. También sale de la capacidad calorífica de las canastillas que contienen las moras. Sale también del calor absorbido por el cuarto de refrigeración. Recuerde que si el cuarto de refrigeración está al aire libre, los rayos del sol golpean las paredes del cuarto y hace que parte de este calor ingrese al cuarto frío. ¿Sí? Por efecto de transferencia de calor por conducción a través de las paredes. Si durante una jornada de trabajo la puerta de ingreso y salida del cuarto de refrigeración se abre y se cierra constantemente, pues puede existir una cantidad de aire del ambiente que entra al cuarto frío, y eso también tiene una repercusión sobre el calor que está en el interior del cuarto frío. Si en el cuarto frío existen máquinas que están funcionando, por ejemplo, elevadores o algunos montacargas que transportan canastillas de un lado al otro, pues también esos motores hacen que se eleve la temperatura al interior del cuarto frío. Y toda esa sumatoria de todas esas fuentes de calor que el evaporador aquí en el proceso 4 a 1 tiene que extraer, se llama la carga de refrigeración. No solamente es de las moras, es de todos esos factores que les acabé de mencionar. Y para esto pues existen unos cálculos para saber cuál es la carga de refrigeración. Para este ejemplo, pues ya nos dan el dato, son 20 toneladas de refrigeración. Entonces, el evaporador ha de proporcionar 20 toneladas de refrigeración a 0 grados centígrados. Y acá vemos la relación, una tonelada de refrigeración son 12.000 BTU y 3.51 kilovatios. Bueno, el evaporador ya sabemos que tiene que tener una capacidad de 20 toneladas de refrigeración. Si nosotros hacemos la conversión, esto es 70.2 kilojoules por segundo. O sea que ese evaporador tiene que extraer de ese cuarto frío 70.2 kilojoules por segundo. Para los cálculos de las toneladas de refrigeración de un sistema de refrigeración, se hace por una jornada de trabajo, un día de trabajo de 8 horas. Se establecen aproximadamente el tiempo de exposición al sol, el tiempo de qué personas entran y salen constantemente del cuarto frío, la cantidad de producto que entra al cuarto frío, y allí se saca las toneladas de refrigeración, que para este ejemplo son 70.2 kilojoules por segundo que tiene que extraerse de ese cuarto frío pues para que permanezca a una temperatura de 0 grados centígrados. Entonces ahí vemos que del cuarto frío, que está delimitado por esta línea de color azul a 0 grados centígrados, tiene que extraerse un calor que se debe retirar de las moras de 70.2 kilojoules por segundo. Bueno, ya habíamos dicho que para el cálculo de la potencia del compresor, o sea, el compresor suministra una potencia elevando la presión del fluido del punto 1 al punto 2. Sí, eso es una compresión isoentrópica. Para eso necesitamos hallar el flujo másico en el sistema. El flujo másico en el sistema es la carga de refrigeración dividido este intervalo de entalpías, o sea, esta energía que hay desde el punto 1 menos el punto 4. ¿Sí? Ya vamos a mirar de dónde salen esos datos. Y la potencia del compresor es el cambio que existe de entalpía del punto 2 y el punto 1
multiplicado por el flujo másico. Eso es, pero si nosotros queremos obtener el dato en caballos de fuerza, pues lo dividimos sobre 746, perdón, sobre 0.746. Para hallar esos datos de entalpía del punto 4, del punto 1 y del punto 2, que son líneas verticales que chocan aquí con este eje horizontal que es de entalpía, nosotros nos dirigimos a la gráfica de Mollier de el amoníaco. Recuerde que estamos trabajando con el refrigerante amoníaco. Bueno, aquí el procedimiento es muy sencillo. Lo que nosotros tenemos que hacer es ubicar los puntos del evaporador y del condensador dentro de la gráfica de Mollier. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Identificar las temperaturas a las cuales están trabajando el condensador y el evaporador allá en el sistema. Recordemos que para el evaporador son 0 grados centígrados y para el condensador son 25 grados centígrados. Entonces, aquí donde se encuentran las temperaturas, muy sencillo. Si ven estas líneas que están acá, estas líneas de menos 60, menos 50, menos 40, menos 30 son la temperatura. No sé, lo que nosotros queremos ubicar es la línea horizontal, ¿sí? Horizontal, que es de 0 grados centígrados para el caso del evaporador. Aquí va el evaporador, entonces trazamos una línea desde cualquier punto de la mezcla vapor, líquido, vapor, hasta el punto donde se cruce con la línea de vapor saturado. Esa va a ser nuestra línea del evaporador. Ahora, ¿cuál va a ser la línea del condensador? Entonces, nosotros nos ubicamos entre 20 y 30 grados centígrados. Aquí en la mitad sería 25 grados centígrados. Desde la línea del líquido saturado nos extendemos hasta un punto aquí de vapor sobrecalentado. Y ahí es donde viene el siguiente análisis. Estas líneas punteadas que ven aquí diagonal, no sé si las alcanzan a ver diagonal, estas son las líneas de entropía constante, ¿sí? Líneas de entropía constante. Recuerden que el punto que une la salida del evaporador, o sea, la entrada del compresor a la salida del compresor, esta línea es un proceso isentrópico, o sea que la entropía es constante. Por lo tanto, se tiene que ir paralelo a estas líneas punteadas que ustedes ven acá, diagonal. Entonces, desde este punto, nosotros extendemos la línea, paralelo hasta un punto en donde se cruce con esta línea horizontal del condensador. Ahí, en ese punto, va a ser donde va a terminar nuestra conexión entre la salida del compresor y la entrada del condensador. Recuerden, esta es la salida del compresor y la entrada del condensador. Es una línea paralela. Aquí no me quedó tan paralela que digamos, pero la idea es esa. Recuerden que es un proceso isentrópico y tiene que ir por las líneas de entropía constante. Y así es como nosotros hacemos coincidir la línea del condensador con la línea de la compresión. Y para la válvula de estrangulamiento, recuerden que es un proceso isoentálpico, o sea que la entalpía no cambia, es constante, y las líneas de entalpía constante son verticales. Entonces simplemente unimos un punto aquí de líquido saturado y lo unimos aquí, y aquí es donde empieza la línea de evaporación. Listo. Entonces de esa manera nosotros ya tenemos la gráfica de nuestro proceso de refrigeración por compresión de vapor. Lo que nosotros necesitamos hallar es tres entalpías. La entalpía, este punto acá es el punto 1, el punto 2, ese es el punto 3 y el punto 4. En realidad hay tres entalpías. Aquí en el punto 4 va a ser la misma entalpía del punto 3. Si nosotros bajamos una línea vertical, vemos que está entre 200 y 250. Cada línea de estas son 50 kilojoules por kilogramos. Nos da aquí una cantidad, son 235 kilojoules por kilogramo. Va a ser la entalpía de nuestro amoníaco ahí en ese punto, a la salida de la válvula de compresión. Si nosotros nos ubicamos aquí verticalmente, vamos a dar aquí en 400. Esa va a ser la entalpía de nuestro amoníaco a la salida del evaporador. Y si cruzamos una línea vertical aquí,
nos va a dar 420 aproximadamente, que va a ser la entalpía de nuestro amoníaco a la salida del compresor. Entonces, aquí podemos ver 235, 400 y 420, o sea, H1 menos H4, 165, o sea, 400 menos 235, este intervalo es de 165 kilojoules por kilogramo. Acá es minúscula, pero H2 menos H1, o sea, 420 menos 400 va a ser 20 kilojoules por kilogramo. Esta compresión, aquí esa energía ganada que gana el amoníaco por la compresión va a ser de 20 kilojoules por kilogramo de amoníaco. Entonces, el flujo másico está determinado por la carga de refrigeración, que ya habíamos dicho que era 70.2 dividido 165, este intervalo de aquí. Y este valor nos da 0.42 kilogramos por segundo, o sea que tenemos que mandar el fluido a una razón de 0.42 kilogramos por segundo. Ese hace nuestro flujo másico de refrigerante a través del sistema. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar la compresión, la potencia del compresor? Muy sencillo, multiplicamos el flujo másico por esta ganancia de entalpía. Esta ganancia de entalpía son 20 kilojoules por kilogramo, o sea, el flujo másico por 20. 0.42 por 20 dividido 0,746 para transformar esto aquí nos da en kilovatios. Ese 746 lo que hace es transformarlo a caballos de fuerza y obtenemos un resultado de 11,26 caballos de fuerza. De esa manera, para nuestro sistema de refrigeración por compresión de vapor, necesitamos un compresor de 11,26 caballos de fuerza y poder de esa manera mantener esas moras que nosotros teníamos al principio del problema a una temperatura de 0 grados centígrados. Y así es como concluimos este video. Espero les haya servido para sus estudios. Muchísimas gracias.